Coloquios para el camino. Amable videoescucha, tu servidor Vicente Garza te presenta la Virgen del Buen Suceso. Es patrona de la ciudad de Sagunto, Valencia, España. De igual manera es patrona de Quito, Ecuador, la que se le apareció a la Madre María Torres Barricoa 9 veces entre los años 1589 y 1634. La madre perteneció a la congregación concepcionista y fue una de las fundadoras del monasterio de la Limpia Concepción de la Virgen María en Quito, Ecuador. La festividad de la Virgen del Buen Suceso se celebra el 2 de febrero de cada año. Coloquios para el camino. Acertado videoescucha, tu servidor Vicente Garza te presenta el tema Profecías de la Virgen del Buen Suceso. Profecía 1. En esta profecía aplicada al presente, la Virgen del Buen Suceso nos dice que la fe se extinguirá por la corrupción de las costumbres. Así, cuando aceptamos las propuestas que muchos nos presentan, estamos perdiendo la pureza del alma y corazón, como la integridad de los nuestros y de uno mismo, en los valores y principios de las enseñanzas de Jesucristo, en sus mandamientos y virtudes. Se manchan y se pierden, afectando la conducta en todas nuestras actividades al mermar la salud de alma, mente, cuerpo, haciendo que seamos débiles en cumplir nuestros propósitos de superación en cuanto al buen orden, conducta, comportamiento, aprovechamiento y el ejemplo que demos desmerezca. Profecía número 2. En esta profecía de la Virgen del Buen Suceso aplicada al presente, nos dice que las virtudes, que son elementos que generan los mandamientos en las enseñanzas de Jesucristo, al vivirlas, las que nos hacen serviciales dentro y fuera del orden establecido, es que el corazón del cristiano está vívido por el buen ejemplo que no deja dudas de conservar la pureza del alma, mente, cuerpo, no manchándola, y al no permitir caer en la pérdida de la pureza, esa pureza que se resguarda viviendo la virtud de la castidad y el resto de las demás virtudes que nos conservan la salud tanto espiritual, mental, corporal, y el que no ejerce esas virtudes es que se dejó presionar a que las omita al burlarse de él y sacándolo del grupo. Profecía 3. Esta profecía de la Virgen del Buen Suceso se aplica al presente por la corriente que acepta la unión de dos personas del mismo sexo, dándole el estatus del sacramento del matrimonio, por lo que se minimiza al mismo, y así los promotores de esta sinrazón se sienten soñados, a sabienda que es una aberración con la que se le quieren justificar tal unión, contraviniendo la sentencia bíblica de que cada oveja con su pareja y poblar la tierra. Profecía número 4. Esta profecía de la Virgen del Buen Suceso al presente se trata de ignorar la educación catequética, baluarte que se tiene para combatir la ignorancia en la fe que se profesa, sino también en el entendimiento de la misma. Los papás, los primeros educadores de sus hijos, mas no muchos le dan importancia, lo dejan para cuando hagan la primera comunión, y mientras que llega ese momento, los niños han sido bombardeados por malas conductas del entorno de la misma casa, que muchas de las veces son nocivas
por dañar la inocencia de ellos, creando sin querer adicciones que les dañan su futuro. Uno de esos vehículos destructores son el Internet, la televisión, videos, películas que con sentido de aparente esparcimiento van desvaneciendo la voluntad de decisión de qué ver y no ver, que a la postre mina las buenas costumbres al crear inclinación a esa línea de diversión. Profecía número 5 de la Virgen del Buen Suceso. Se refiere a la unción de los enfermos, sacramento espiritual que fortalece al enfermo en su estado anímico y corporal y que muchas de las veces se evita por olvido, por temor o falta de fe, mas pensar que de llevarlo le dará tranquilidad al enfermo y demás miembros de la familia. Profecía número 6 de la Virgen del Buen Suceso. Se refiere que la Sagrada Eucaristía o comunión no se valorizará, perdiéndole muchos como alimento que fortalece al alma al sentirse en comunión con mi Hijo Jesucristo y motivar al entorno a los suyos que hagan otro tanto. Profecía número 7 de la Virgen del Buen Suceso. Dijo: faltan a la fe los sacerdotes consagrados, lo que afecta más a la paciencia divina que las faltas de los seglares o laicos. La ira caerá sin misericordia con los primeros, ya que son conocedores por ser consagrados de las enseñanzas de mi Hijo Jesucristo, ya que con esa su mala conducta afectan más al pueblo de mi Hijo. Profecía 8 de la Virgen del Buen Suceso. Se refiere a cómo los sí o no consagrados se hacen los desentendidos. Así el Padre Eterno de mi Hijo hará lo mismo con ellos a la hora de que rindan cuentas. Profecía número 9 de la Virgen del Buen Suceso. Expresa que los que pudiendo alertar para que no se pierda la inocencia o pureza del alma, mente, cuerpo, en el entorno, en los suyos y en ellos mismos, ya sea en niños, jóvenes, adultos, mas el no estar atento en el presente, luego ya es tarde, como lo que se diga o se haga, sale sobrando, pues no hablar a su tiempo originó los malos ejemplos que a la postre en el presente afecta a la urbanidad y buenas costumbres. Profecía número 10 de la Virgen del Buen Suceso. Los que debieron defender las enseñanzas de Jesucristo es que le dieron la mano a los que las afectan con su pensar de que son abiertos a toda corriente sin darse cuenta que al hacerlo muestran debilidad en su postura a lo que se prepararon. Todo por un mal entendido del término ecumenismo y por decaer en la fe a la que se consagraron. Profecía número 11 de la Virgen del Buen Suceso. Cuando se vea a la maldad como que gana, no se descorazonen. Es cuando mi corazón saldrá triunfante, porque ustedes y algunos muchos perseverarán en las enseñanzas de mi Hijo Jesucristo. Esa entrega me dará ánimos de lucha para que el reino de Dios siga reinando en las comunidades que le abrieron las puertas a mi Hijo Jesucristo y por ende a mí, y ustedes con su ejemplo abrirán camino a las comunidades aledañas o vecinas.